Buenos días, amada iglesia. Domingo 21 de marzo del 2020 y estamos aquí y estamos adelante y ya vamos 3 meses de este nuevo año del 2021, del año de su propósito. Estamos próximos a cerrar primer trimestre. Díganme si esto no va corriendo, y sé que Dios se ha manifestado presurosamente en su propósito en muchas de nuestras vidas en este año, y sé que es una palabra viva para Casa de Refugio y todo el que está bajo esta cobertura. Son diferentes acontecimientos, algunos muy fuertes, algunos dolorosos, algunos más llenos de gozo, pero Dios está haciendo su propósito en nuestras vidas y de eso no tenemos duda. Te invito a que levantes una oración conmigo ahora para iniciar el tiempo de la palabra, darle gracias a Dios por el tiempo de la adoración, de la alabanza que hemos tenido, preparar y disponer nuestro corazón para lo que viene, recibir de las Escrituras, celebrar con gozo, con gratitud, con amor la cena del Señor, estar juntos en su presencia. Padre, gracias, Señor, en esta mañana de domingo. Gracias, Padre, porque somos tu familia, porque nos hiciste tus hijos y podemos ser llamados hijos tuyos. Y es un privilegio, Señor, estar hoy sentados contigo en la mesa, contemplar la hermosura de tu santidad, ver tu rostro, lo que tú eres, lo que significas para nosotros. Recibir la paz que hay en ti, el fluir de tu espíritu, Señor, es todo lo que necesitamos para continuar. Hoy hemos venido tus hijos a sentarnos como familia en tu mesa, a decirte que te amamos, que te damos gracias, que tú eres todo lo que necesitamos, que eres más que suficiente, y que nos ayudes, Señor, para poder estar atentos a cada una de tus instrucciones, para ser hacedores, para vivir tu palabra, para ver con los ojos del Espíritu la realidad de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Iglesia, estamos terminando este tercer trimestre y pienso mucho en eso porque realmente viene a mi corazón nuestra palabra rema que seguirá siendo el norte que el Señor nos ha marcado durante este recorrido de ese 2021. Y cómo no pensar en Isaías 61, del 1 al 3, cuando el Señor nos ha dicho que este es el año en que su Espíritu reposa sobre nosotros de una manera especial, que estamos ungidos por Él y que es el momento de predicar, que es el momento de consolar, que es el momento de proclamar su buena voluntad sobre la tierra, sobre nuestras vidas y las vidas de los que están alrededor de nosotros. Quiero leerlo nuevamente. Quiero leer este pasaje para que, meditándolo en nuestro corazón, sea firme en nuestra vida, en nuestro andar permanentemente. Isaías 61:1. Vamos a hacer el recuento. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amados, hoy voy a compartir lo que ha saltado en mi corazón respecto a nuestra palabra rema en este final de trimestre y comienzo de trimestre. Y es que esta palabra rema cierra con un broche de oro glorioso,
cuando dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Quiénes serán llamados árboles de justicia? ¿Quiénes serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová? ¿Quiénes? Pues cuando vemos en todo el contexto, aquellos a quienes fuimos llamados a predicar. Claro, nosotros a quienes fuimos beneficiarios de la prédica de alguien que obedeció al Señor previamente a nosotros. Y es que cada creyente está llamado a ser eso, amados. Está llamado a ser un árbol de justicia. Esa palabra la tengo en mi corazón y quiero que hoy compartamos una reflexión, una meditación respecto a lo que Dios desea en nosotros, y es que cada verdadero creyente sea un árbol de justicia. Y mire qué curioso, sea llamado árbol de justicia, cuando al comienzo del pasaje teníamos otra denominación, porque se denominan afligidos aquellos que no han recibido la verdad, enlutados, angustiados, presos, prisioneros. Y resulta que todos ellos que un día tuvieron y esta denominación, y allí nos incluimos, luego de recibir el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, son constituidos en árbol de justicia y son llamados árbol de justicia. Ya no afligidos, ya no enlutados, ya no prisioneros, ya no fracasados, sino árboles. Y no cualquier árbol, árbol de justicia. Vamos a titular este pasaje, El cristiano, árbol de justicia. El cristiano, árbol de justicia. Y es que es preciso que asumamos el rol, digamos que no solamente el llamado que Dios nos está haciendo, sino en lo que el Señor nos constituye, porque muchas veces relacionamos con el hacer, pero no nos damos cuenta que el llamado tiene intrínseco un ser, un ser. Dios no nos llama a hacer únicamente, el Señor nos llama a ser. Son dos verbos diferentes, estoy hablando de ser, a estar formados, a estar llenos, a estar cimentados, a estar saturados de lo que Él es. Cobra más significado en esta vida actual una enseñanza como esta, porque nosotros vemos que si hay algo con lo que tenemos que convivir es con la injusticia. No vivimos en un mundo justo, yo creo que en eso sí no hay discusión. El mundo caído, el mundo que vivimos es un mundo inequitativo, es un mundo que no conoce la igualdad, es un mundo parcializado. Y resulta que esto genera en la humanidad aflicción. La aflicción, el luto, la angustia es el resultado de la injusticia en la que habitamos permanentemente en la tierra. Ahora, si nosotros pensamos en lo que el mundo entiende como justicia, podemos decir sencillamente que corresponde en darle a cada quien lo que le corresponde. Cada quien se merece algo. La justicia está hablando de darle a cada quien lo que corresponde. Pero entonces es muy tremendo, porque como lo he dicho antes, nosotros en la tierra, el mundo está gobernado por el príncipe de este mundo, y el príncipe de este mundo, que es Satanás, no conoce la justicia, es injusto por naturaleza. Luego entonces, nosotros tenemos que vivir en un mundo en donde las personas no reciben cada una lo que le corresponde. Así, y es inevitable ese sabor amargo que genera la injusticia. Pero nosotros, el cristiano,
es aquella persona que ha aprendido a amar la justicia. Ha aprendido a hacer justicia, y esto tiene una razón. Y es que la verdadera justicia la conoció cuando llegó a los pies de Cristo. Mire, vamos a Mateo 6:33. Busque rápidamente, es un solo pasaje. Mateo 6:33. El Señor Jesús nos hace una invitación muy especial. Nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La invitación del Señor Jesús es no solamente amar la justicia, sino a buscar la justicia. Y el contexto de este pasaje es precisamente lo que venimos hablando. El afán, la angustia, la ansiedad por considerar que no se tiene lo necesario para vivir dignamente en este mundo. Muchos de nosotros así lo consideramos. Y esa angustia o esas necesidades que consideramos no están siendo suplidas, comienzan a generar una ansiedad y un afán. Y dentro de este contexto es que el Señor Jesús da esta instrucción, que va a solicitarnos, a invitarnos a tener acción, a movernos en cuanto a la justicia. Y es que dentro de todo lo que tenemos que entender este nuevo año en nuestra vida, y que sea definitivo para el resto de nuestra vida, es que nosotros no estamos bajo el gobierno injusto del mundo. El creyente tiene un rey, pero ese rey, ese gobernante, no es el príncipe de este mundo, no es Satanás. Nuestro rey es Jesucristo. El rey del universo es nuestro rey. Nosotros tenemos que concebirnos como súbditos de un reino diferente al reino terrenal. Este reino, el reino sobre la tierra, habla de que tiene un príncipe, que es el príncipe de este mundo, Satanás. Pero nosotros nos regimos bajo el reino de Dios. Y en el reino de Dios, el rey es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro rey nos conoce. Nuestro rey no es como los reyes de la tierra, que tienen los gobernantes de la tierra, que tienen muchos a su mando, pero no los conocen. Nuestro rey nos conoce, personalmente nos conoce mejor que nadie. Nuestro rey sabe de lo que necesitamos y lo sabe mejor que nadie. Conoce cada una de nuestras necesidades, y la muestra de que su amor y su preocupación por nosotros es genuina. Cuando digo preocupación, quiero decir su interés por nosotros es genuino, es que Él tiene un plan, es que Él tiene un propósito en nuestra vida. Tenemos un rey entonces que nos conoce, tenemos un rey que sabe lo que necesitamos, y tenemos un rey que tiene un plan, un diseño para nosotros. Y este es el camino, el único camino que tiene el creyente para ser libre del sinsabor de las injusticias terrenales. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Cuál es el único camino? Entenderse como súbdito solo de Jesucristo, como prisionero solo de Jesucristo. Entender que ese sabor amargo de la injusticia terrenal se reserva para aquel que no hace parte del reino de los cielos, en donde los que buscamos de ese reino, de ese gobierno y de esa justicia, somos liberados. Vamos entonces a avanzar.
Dos preguntas. Con dos preguntas vamos a desarrollar la idea del día de hoy, que es el cristiano, árbol de justicia. La primera pregunta es, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Hablamos mucho. Y la justicia de Dios viene a ser uno de los atributos más notables del Señor. Viene a ser uno de esos atributos en que las Escrituras más se ocupa de resaltar. Sin embargo, es uno de los atributos que es más evadido por el hombre, en la medida en que el ser humano busca escindir la justicia de Dios de su amor y de su misericordia, como si eso no fuera posible que se llevara de la mano en un perfecto equilibrio. El amor, la bondad, la misericordia de Dios en perfecto equilibrio con su justicia. Entonces, cuando hablamos de justicia, nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Buscar el reino de Dios y su justicia implica renovar nuestra perspectiva frente a lo que es justo. Ya dijimos la definición sencilla que encontramos en el mundo respecto a lo justo, a la justicia, pero nosotros necesitamos ver lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras en el Antiguo Testamento, cuando nos están hablando de justicia, cuando hablan de justo, realmente no lo están asimilando a la igualdad. Realmente la palabra hebrea que se usa es tzadit. Comienza con T, tzadit. Y tienen algunos significados que son sinónimos en nuestra lengua española, pero realmente nosotros podemos concentrarlo en tres. Primero, aquello que es derecho. Esta palabra en hebreo quiere significar lo que es derecho. Esta palabra en hebreo quiere significar lo que es recto. Recto. Lo que no tiene desvío, lo que es íntegro, lo que es recto. La mayoría de las veces que nosotros leemos en la Biblia, esa palabra justo, la traducción digamos que taxativa en hebreo, en el Antiguo Testamento, es derecho, es recto. Se está asimilando a lo recto. Ahora, todo creyente tiene que entender, cuando habla de justicia, que la imperfección del hombre, la imperfección del ser humano, siempre va a generar necesariamente la imperfección de su justicia. La imperfección de la justicia que nosotros conocemos, la injusticia que prolifera en la tierra, pues está íntimamente relacionada con la condición imperfecta del ser humano, con la condición injusta. O sea, el actor de la justicia humana, que es el ser humano, no tiene la posibilidad, no tiene la capacidad de ser justo en su interior. Entonces, allí es donde vemos el contraste de la justicia humana con la justicia divina. Estamos hablando que es la justicia de Dios. Y resulta que lo primero que vamos a decir es que la justicia de Dios no es imperfecta, es perfecta, es recta, es inequívoca, es derecha, porque va íntimamente relacionada con el carácter de Dios. La justicia de Dios está íntimamente relacionada con el actor. El actor es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Él es justo, Él es recto. Luego entonces su justicia es perfecta. Vamos al Salmo 11. El Salmo 11 lo resume muy claramente, porque esa perfección de la justicia divina habla de la fuente. Y es que la fuente es el ser perfecto, el ser que es justo, en que sus atributos, dentro de sus atributos intrínsecos, lo que él es la rectitud. El Salmo 11:7 dice: el Señor es justo y ama la justicia. Los justos contemplarán su rostro.
Mire qué curioso. La Biblia dice que el Señor ama la justicia, pero previamente a describir que Dios ama la justicia, dice que Él es justo. O sea que nuestro Dios no solo hace justicia, sino que Dios es justo. En su esencia, Él es justo. Y voy a hilar un poquito más fino, y de pronto me estoy poniendo un poco densa, pero es necesario. Dios no tiene que hacer nada para ser justo. ¿Me estás oyendo? Dios no tiene que hacer nada para ser justo. Dios es justo intrínsecamente. La justicia verdadera emana de Él. La verdadera justicia emana de Jesús, emana de Dios. Esto es importante. Es importante porque Él no se adhiere a ninguna influencia exterior. Nosotros sí, cuando conversamos en nuestra humanidad le decimos, oye, pero eso es injusto, no lo hagas, tú tienes que hacer lo justo. Y sopesamos. Entonces esto es lo injusto y esto es lo justo, hay que hacer lo justo, entonces elijo hacer lo justo y me adhiero a un criterio de justicia, un criterio de igualdad, un criterio de equidad. Yo me adhiero, o sea, está externo. Así funciona la justicia en el mundo. Esto es lo injusto y esto es lo justo, y pues estos son los parámetros. Aquí lo justo, equidad, igualdad. El ser humano está aquí, el ser humano entonces se adhiere. Así funciona en el mundo. Pero resulta que en la justicia divina no es así. Porque es que, en resumen, Dios, siendo consecuente con su carácter, consecuente con su concepción recta, Él es juez de toda la tierra. Y siendo consecuente, podemos afirmar que de Él emana la justicia, de tal manera que el que define lo que es justo es Él. El parámetro de la justicia es Dios, de la verdadera justicia. Resumo esto. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es su perfecta voluntad. Se llama justo a lo que Él, en su carácter perfecto, decida. ¿Sí me estoy dando a entender? Muchas veces nosotros creemos poderle decir a Dios lo que es justo y lo que es injusto. Señor, dígame si estoy mintiendo. Muchas veces en nuestras oraciones nosotros decimos, Señor, pero esto es injusto. Qué atrevido, ¿cierto? Señor, pero esto que pasó y que tú acabas de permitir, esto es injusto. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos va a ayudar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y recta, agradable y derecha, agradable y justa. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es justa, es perfecta. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que nuestro concepto de justicia tiene que acoplarse a lo que emane de Dios, no a los parámetros que humanamente tenemos, sino que lo que emana de Dios es justo. Y cuando entendemos que lo que emana de Él es justo, entonces tenemos la capacidad de aceptar la voluntad de Dios. Dejamos de pelear, porque la máxima expresión de la justicia de Dios la vemos en la cruz. Voy paso a paso.
Nosotros necesitamos entender que cuando llegamos a Cristo por medio de la cruz, aceptamos que Él es nuestra justicia. Y al aceptar que Él, lo vamos a desarrollar más adelante, pero que Él padeció en sí mismo su justicia para ser nuestra justicia, para justificarnos en Él. Cuando nosotros entendemos que nos tenemos que adherir a su criterio, porque Él es justo, entonces dejamos de pelear con nuestro día a día. Dejamos de pelear y dejamos de afligirnos por las circunstancias que podemos vivir, aún siendo creyentes, que consideramos son injustas. Porque sí, claro que sí. Claro que sí atravesamos por eventos injustos en nuestro peregrinar terrenal. Pero la invitación del Señor Jesús es: no te afanes. No te afanes. Tú procura el reino de Dios. Tú busca el reino de Dios. Tú busca la voluntad de Dios. Porque es justa. El reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Lo que Él decreta. Sus leyes. Su estructura. Su modus operandi. Adhiérete al reino de Dios. El reino de Dios es justo. Deja el afán de la injusticia afuera. Miren, no nos ocupemos más, amados, de lo que consideramos no ha sido como debe ser en todas las áreas de nuestra vida. Yo sé que muchos de los que están aquí están atravesando por procesos judiciales y en muchos casos ha sido injusto lo que han hecho con ellos. Y hay sufrimiento por la injusticia. Hay muchas veces afán, aflicción por la injusticia. También sé que muchos por situaciones financieras, en donde no se ha hecho lo justo, situaciones laborales, en donde no se ha hecho lo justo, situaciones emocionales, donde no se ha hecho lo justo, pero es que a nosotros no nos corresponde juzgar lo que es justo, lo que no es justo, ¿saben? La invitación de Dios es: obedezcan, tomen mi voluntad, adhiéranse a mi reino, a mis leyes. Ustedes, eso es lo que les corresponde. La justicia es parte del trabajo de Dios, porque el justo, el único justo, es Él. Y si nosotros estamos en el centro de su voluntad, tenemos la justicia garantizada. Garantizada. Miren, hay algo que he aprendido, y es que lo que yo hoy en mi vida veo como injusto, siempre, sin excepción, después lo voy a ver como la oportunidad del Señor de glorificarse por medio de su justicia, de mostrar su justicia para ser glorificado. No hay duda, yo he aprendido a traer a los pies del Señor toda injusticia. He dejado de ahogarme en la indignación para adentrarme en entender que el camino de la voluntad de Dios es angosto, es largo, pero tiene un sello, tiene una garantía. La garantía es que yo puedo saber que es un camino de bondad, es un camino de gozo, es un camino de justicia. Yo veré la justicia. He aprendido a descansar en eso. Mire, el Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amados, no puedes desmayar. Sentimos desmayar. ¿Sabes cuándo sentimos desmayar? Cuando se ha resquebrajado muchas veces el concepto de justicia
que tenemos de nuestro Padre Celestial. Y vemos la situación injusta y vemos que no pasa nada. Y resulta que nosotros tenemos que saber que no pasará esta tierra. Nosotros en esta tierra de los vivientes, si estamos en la voluntad de Dios, veremos su justicia, veremos su bondad, veremos su voluntad perfecta. Hoy, tantos necesitamos que se restaure la visión de nuestro Dios justo, para dejar de afligirnos por tantas cosas que nos duelen, por tantas cosas que pasan, enfermedades, muertes, sueños no cumplidos, frustraciones, fracasos, todo. Pero quiero decir que hay un Dios que controla tu vida y Él es justo. Y tienes la garantía de que lo que emana de Él es justo. Y si tomamos mano de lo que emana de Él, de su palabra, de su plan, de su propósito, tenemos la garantía de que veremos su justicia. Veremos su justicia. Lo creo en el nombre de Jesús. Verás la justicia de Dios, la verás. Tu aflicción es genuina. Pero hoy el Señor te dice, tráela a mis pies. Yo soy el único juez sobre la tierra. Yo te haré justicia. Conoce mi justicia. Hemos fallado en adherirnos a la justicia de Dios, en conocer la justicia de Dios, que es su voluntad, recuérdalo. Y pretendemos que Dios haga lo que nos parece justo a nuestro criterio y al criterio del mundo, que es mucho peor. No. Lo que emana de Él es justo. Lo recibo y sé que Él hará justicia. Él hará justicia. ¿Lo crees? Yo lo creo. ¿Sabes? Últimamente cuando recibo una ofensa relacionada con esto y hay injusticia en mi vida o en la vida de las personas que amo o que conozco o que no conozco y veo lo injusto, pienso, oh Señor, tu justicia. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y qué harás? Solo tú lo sabes, pero tú harás justicia. Y eso muchas veces me lleva hasta orar por aquel que está actuando injustamente. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amados, la justicia de Dios no puede ser burlada. Lo que emana de Él es justicia. Y Él está sentado en su trono. Y es el Rey del universo. Luego entonces, procuremos buscarle y viviremos en su justicia. Ahora, segunda pregunta. Que dijimos que este concepto de el cristiano árbol de justicia lo íbamos a desarrollar en dos preguntas. La primera fue ¿qué es la justicia de Dios? Y concluimos, es su voluntad, es lo que emana de Él, no es un concepto fuera de Él al que Él tenga que adherirse. Él es el principio de la justicia. Él es la justicia. Él emana justicia. La justicia existe por Él. Luego lo que Él hace es justo. Y el segundo, ¿por qué árbol de justicia? ¿Por qué? ¿Por qué árbol de justicia? Porque el cristiano tiene que ser árbol de justicia. Y es que, amados, la restauración del hombre en la imagen y semejanza del Señor, lo que se perdió en el Calvario, no solamente implica hacer justicia. Mire, no solamente implica amar la justicia. ¿Recuerda el Salmo? No solamente implica amar la justicia, implica ser justos. Aquí me estoy poniendo más doctrinal y más teológica. Necesito que estemos conectados. ¿Estás conmigo? Vamos. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, a Dios no le basta que tú hagas justicia. No se trata de que tú seas solo un hacedor de justicia.
Porque no se trata de que el concepto de justicia esté fuera de ti. Porque Dios, nuestro Dios, es la fuente de la justicia, de la verdadera justicia. Y nosotros, una vez creímos en Cristo, hemos sido regenerados en Cristo. Y aquí la doctrina de la justificación que dije que íbamos a hablar un poco más. ¿En qué consiste? En que tú no solamente haces justicia, haces lo bueno, haces lo recto, haces lo derecho, sino que tú intrínsecamente eres renovado, restaurado, y ahora tú eres justo. No solamente haces, sino que eres. Y esto tiene una diferencia abismal. Acompáñame rápidamente a Romanos 5:1. El tiempo corre y pues Romanos, o sea, hay que estudiar Romanos para entender esto que estamos hoy estudiando, pero con este versículo nos vamos a apoyar. Romanos 5:1 dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, por medio de la fe en Cristo, nosotros fuimos hechos justos. Cuando la Biblia dice el justo florecerá, el justo eres tú, el justo soy yo. El justo es aquel que fue justificado por el Señor Jesucristo en la cruz. El que recibe el sacrificio en la cruz, la Biblia nos habla de que es hecho una nueva criatura. Y nos habla de un nuevo nacimiento en Juan 3. Y ese nuevo nacimiento implica en que ya somos espíritu, el espíritu, la imagen y la semejanza de Dios ha sido regenerada, el espíritu está vivificado, ese espíritu del cual emana rectitud ha sido vivificado, luego entonces ya no estamos incapacitados para hacer lo recto como hablamos al principio respecto a la justicia humana. En el creyente, el Espíritu de Dios clama por justicia. El Espíritu de Dios anhela. Mire, cada vez que hay una persona, un ser humano que recibe al Señor Jesucristo, allí muere el injusto y allí nace el justo para Dios. Una nueva vida. Y resulta que ya no pertenecemos al mundo ni al estante del mundo, ahora pertenecemos al reino de Dios y a su justicia. Por eso es que cada vez que cometemos injusticia siendo creyentes, siendo cristianos, entonces somos redarguidos porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él clama por justicia porque Él es justo. Y comenzamos con esa lucha entre la carne y el espíritu hasta que nos lleva a un verdadero arrepentimiento y a una búsqueda genuina. Es maravilloso, amados, porque cuando nosotros hemos sido justificados, hechos justos por el sacrificio de Cristo en la cruz, lo recibimos, Él paga el precio de mi injusticia, de mi pecado, y allí yo nazco de nuevo, soy hecha de nuevo y ahora soy justo, soy justa en Cristo. Cuando nosotros vivimos ese nuevo nacimiento, dejamos de ser un árbol de mandarinas que quiere producir manzanas. Dejamos de pelear contra nuestra naturaleza, con nuestro gozo, más bien con nuestro placer, nuestro deleite en la injusticia. Porque sí, sin el Señor, el ser humano se deleita en la justicia, en la injusticia. Por eso es que tanto egoísmo, por eso es que no nos importa pasar por encima del otro, la codicia, la avaricia, porque nos deleitamos en la injusticia. Pero cuando nosotros hemos sido regenerados, ahora somos un árbol de manzanas. Y ya damos manzanas. Ya nuestro fruto es coherente con lo que Dios hizo en nosotros.
Mira, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La garantía que nosotros tenemos, lo hemos dicho, de ver la justicia en la tierra de los vivientes, es que de nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro gobernante, de Él emana la justicia. Él es el principio de la justicia. Pero nosotros necesitamos comprender que una vez hemos recibido al Señor Jesucristo, la justicia de Dios haya lugar en nosotros. La justicia de Dios en Cristo nos justificó. Ahora somos justos, nuevas criaturas. Tú eres una nueva criatura, ¿sabes? Y aunque luches con tu carne y con deseos carnales, el Espíritu de Dios te hizo una nueva criatura y tú no hayas deleite en la maldad. En la maldad no hayas deleite. En la injusticia no hayas deleite. Al contrario, tu espíritu, tu ser es redarguido por el Espíritu Santo cada vez que haya lugar en ti la injusticia. Pero tenemos que entender que ver la justicia de Dios en nuestra vida y disfrutar de la justicia de Dios de nuestra vida está muy íntimamente relacionada con vivir en la voluntad de Dios, vivir dentro de el reino, en las reglas del reino, en el modus operandi del reino de Dios. Nosotros no podemos pretender salirnos de la voluntad de Dios y que disfrutemos del deleite de ver la justicia de Dios a nuestro favor. Que Dios nos haga justicia, por favor. Si Dios nos hace justicia, pues obviamente lo que vamos a tener es disciplina. ¿Hasta qué? Porque nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo con lo que somos. Somos justos. Somos justos. Y el justo produce frutos de justicia. Por eso seremos llamados árboles de justicia. Árbol de justicia. Usted es un árbol de justicia y su fruto es fruto de justicia, de rectitud. Porque lo que hay en usted, en su torrente, es la justicia de Dios, porque usted es justo. Amados, no podemos desmayar, no nos podemos cansar, tenemos que seguir haciendo lo puro, lo santo, porque está preparado para nosotros el saborear la justicia divina. Y eso implica tener nuestra claridad respecto a la fidelidad a Dios, a nuestros votos, a la voluntad de Dios. Miren, Dios no actúa fuera de equilibrio entre sus atributos. Nosotros echamos muchas veces en mano del amor de Dios y de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios, y hay doctrinas que abusan, opacando el aspecto de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la rectitud que hay en Él. La prueba más grande de la justicia de Dios, el monumento, amados, a la justicia divina, esa es la cruz. El alma que pecare, ciertamente morirá, dice las Escrituras. Y esa sentencia tuvo que ser pagada. Y no podía ser pagada por un ser humano como tú o como yo. Porque si acaso esa sentencia podía pagar su propia muerte, nada más. El alma que pecare, yo pequé, ciertamente morirá. Ok, muero.
muerte eterna, lejos de Dios eternamente. El monumento a la justicia es que Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, pagó la sentencia. Y no por amor o por misericordia se escabulló de la sentencia Él pagó el precio de la sentencia tuya para que pudieses tener vida. Mi sentencia fue pagada en la cruz para que yo ahí recibiera la justificación. La causal de justificación. Yo ahora no soy una condenada a muerte. Ahora yo soy una justa, que tengo vida en abundancia porque alguien pagó con su muerte mi muerte. Si Él mismo se sujetó a su propia justicia, ¿qué no hará en tu vida y en mi vida? ¿Cómo crees que el Señor no te hará justicia? No, Dios te hará justicia, porque hay un monumento. Recuerda el monumento hoy, mira la cena. Mira el pan, mira el vino, ese es el monumento a la justicia divina. El cuerpo y la sangre de Cristo pagando el precio de la justicia de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Esa, la ley, el derecho. Y Él lo pagó por amor. Puedes saber que Dios te hará justicia. Te hizo justo pagando Él mismo el precio de su justicia para bendecirte en su justicia. Pero es el tiempo de entender que eso implica vivir en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios.